Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre prematuridad. Un niño prematuro tiene riesgo de presentar una serie de complicaciones en sus diferentes órganos. Y nosotros vamos a hablar en esta clase los riesgos que tiene un niño prematuro. Doctor, no está presentando sus diapositivas. Ah, no, ahora sí me parece. Ya, recién han cargado sus diapositivas, doctor. Sí, estoy esperando que cargue. Ya se puede ver. Ahora sí. Bien, entonces vamos a hablar sobre prematuridad. ¿Cómo hago para agrandar? Bueno, entonces, los prematuros, según la edad gestacional, se van a clasificar, como están viendo ahí en la tablita, en prematuro tardío, prematuro extremo o recién nacido inmaduro. Hablamos de prematuro extremo cuando el prematuro tardío, cuando nace de 34, 35, 36 semanas. Hablamos de prematuro extremo cuando el prematuro tiene una edad gestacional menor de 28 semanas. Y inmaduro, hay unos que lo consideran, algunos autores, como aquellos prematuros con una edad gestacional menos de 26 o menos semanas de edad gestacional, pero es verdad, doctor, en otro texto he encontrado que le llaman inmaduro también aquel que tiene una edad gestacional menor de 28 semanas. Sí, pues, en este sentido no nos hemos puesto de acuerdo, pero por lo menos en mi servicio nosotros hablamos de prematuro extremo, aquel que tiene 28 o menos semanas, e inmaduro, el que tiene 26 o menos semanas de edad gestacional. Pero estos prematuros, según su peso, también los podemos clasificar en recién nacido de bajo peso, aquel que tiene un peso menos de 2.500 gramos, de muy bajo peso, aquel que tiene un peso menos de 1.500 gramos, y de peso extremadamente bajo, aquel que tiene un peso menos de 1 kilo. Muy bien. ¿Y cuáles son los problemas que nos puede presentar un niño prematuro? Son varios. Y vamos a empezar con al nacer. Apenas nace un prematuro puede presentar, en relación a un niño a término, más chance de una depresión cardiorrespiratoria. Entonces, ese niño no puede nacer bien. Cuanto más prematuro, más chance de que no nazca bien. Y este niño, con depresión cardiorrespiratoria al momento de nacer, tenemos que tener ciertos cuidados. El primero, como van a nacer no bien, de pronto lo vamos a tener que ventilar, darle ventilación a presión positiva. Y yo lo debo ventilar a este niño prematuro con la menor presión posible. 2. Si tengo estos niños prematuros que nacen con depresión cardiorrespiratoria, seguramente voy a necesitar oxígeno. ¿Y qué cantidad de oxígeno le debo dar? El necesario para que oxigene adecuadamente. Hace unos años a estos niños prematuros nos recomendaban darles 100% de FiO2, 100% de oxígeno. En la actualidad, las últimas guías de reanimación que han salido este año, no, miento, a fines del año pasado, nos refieren que debo darle a este niño prematuro
el oxígeno que necesite de acuerdo a la saturación que presente. Y en general, en los niños prematuros evitamos el uso de bicarbonato por el riesgo de hemorragia intraventricular. Es verdad, si uno revisa las últimas guías, el bicarbonato ya ha dejado de ser una droga de uso en reanimación neonatal. Tampoco nos lo recomiendan en niños a término, en prematuros con mayor razón, por este riesgo de hemorragia intraventricular. Recuerden, el bicarbonato tiene una osmolaridad bastante alta y por esta osmolaridad alta podría generar, sobre todo en el prematuro, hemorragias intracerebrales, en el prematuro básicamente una hemorragia intraventricular. Ahora, este prematuro tiene más chance de nacer deprimido, claro que sí, pero también tiene más chance de cursar con hipotermia. O sea, va a haber una alteración en su termorregulación. Entonces, no solo el prematuro, pero con mayor razón el prematuro, tengo que recibirlo en una cuna radiante y tendría que trasladarlo a la unidad de neo, ¿no? Si nació en sala de partos, nació en sala de operaciones, en una cesárea, bueno, no lo voy a trasladar en una cunita, no lo voy a trasladar en mis brazos, tengo que trasladarlo en una incubadora de transporte donde yo le estoy administrando humedad y además le estoy dando un ambiente térmico adecuado para que no me vaya a presentar sobre todo algún problema metabólico, básicamente hipoglicemia. El prematuro además tiene más chance de presentarme problemas a nivel de la piel. Esto porque su epidermis está poco desarrollada y entonces al estar su epidermis poco desarrollada es más susceptible a infecciones, es más susceptible a cualquier erosión y también por tener una piel más delgada tiene más chance de tener mayores pérdidas insensibles. Entonces, para evitar estos riesgos de infecciones, estos riesgos de erosiones, estos riesgos de pérdidas insensibles, a los prematuros tengo que recibirlos obviamente en una incubadora, tengo que trasladarlos en una incubadora y esta incubadora le debo poner una alta humedad, no menos de 80% de humedad y podría llegar hasta el 100% de humedad. Y una vez que está en la unidad de neo, este prematuro, tengo que cambiarlo de posiciones, tengo que rotarle la cabecita frecuentemente, por lo menos en nuestra unidad, las licenciadas de enfermería les cambian de posición a estos prematuros unas 3 veces al día, 3 veces en 24 horas, ¿no? De pronto en la mañana tú lo encuentras que está de espaldita, de cúbito dorsal, y en la tarde vienes y ya lo encuentras que está de barriguita, en el cúbito ventral. Y en la noche vienes y lo ves que está de costadito, o sea, los cambian por lo menos 3 veces al día y podría ser más veces a lo largo del día. Hay que recordar que hacia las 2 semanas la epidermis de un prematuro ya se asemeja a la de un recién nacido a término y por consiguiente ya vamos a tener menos chance de infecciones, menos chance de erosiones y menos chance de pérdidas insensibles. ¿Qué otro problema puede presentar el prematuro? Ictericia, ¿no? Obviamente, un niño prematuro, ese hígado está inmaduro y sus posibilidades de metabolizar la bilirrubina son menores y por consiguiente podría presentar ictericia. En general, nosotros en unidad, todo prematuro que nace con un peso menor de 1500 gramos, desde que nace lo colocamos en fototerapia, la fototerapia profiláctica, porque sabemos que este niño tiene alto chance de hacer ictericia y no esperamos que se ponga amarillito, no esperamos que se incrementen sus valores de bilirrubina para colocarlo en fototerapia. Desde que nace ya lo colocamos en fototerapia. El prematuro tiene más chance de problemas metabólicos, hipo e hiperglicemia. Entonces en estos prematuros, desde que nace, habitualmente le colocamos un endovenoso con volúmenes de infusión de glucosa de 4 o 6 miligramos kilo minuto. Estos prematuros les iniciamos la nutrición parenteral de manera precoz,
les administramos aminoácidos. Sabemos que un niño con aminoácidos tiene más chance, o mejor dicho, menos chance de hacer hiperglicemias, porque la hiperglicemia se presenta, como les dije en la clase teórica, sobre todo en los prematuros extremos, en los prematuros muy chiquititos, y los aminoácidos estimulan la secreción de insulina y eso me va a disminuir el chance de hiperglicemia. Y además de administrarles la nutrición parenteral desde el arranque, desde que nace, también les iniciamos con lechecita por vía oral, una pequeña cantidad es lo que llamamos estimulación enteral, y el hecho de administrar esta lechecita en pequeña cantidad por vía oral, por vía enteral, también hemos visto que disminuye el chance de hiperglicemia. Entonces, los prematuros en general tienen más chance de hipoglicemia y el prematuro chiquitito, él tiene más chance de hiperglicemia. ¿Qué otro problema nos puede presentar un niño prematuro? Hipocalcemia. El depósito de calcio básicamente se va a realizar en el último trimestre del embarazo y si nace antes de tiempo, de pronto no va a tener buena cantidad de calcio. Entonces, a estos niños hay que hacerles su dosaje de calcio y si su calcio está bajo, bueno, pues tendré que administrarles el calcio por vía endovenosa. En general, cuando administro calcio, debo monitorizar la frecuencia cardíaca. Si el calcio te puede generar bradicardia, si ocurre esto, obviamente suspendo la infusión de calcio. Y lo ideal es administrar esta infusión de calcio por una vía central. ¿Ya? No se recomienda vía periférica porque si se extravasa el calcio, porque se infiltró, la vía se rompió, y se extravasa el calcio a nivel del tejido celular subcutáneo, se va a generar una necrosis, ¿no? Una quemadura muy seria. Entonces preferimos, por seguridad, administrar el calcio a través de una vía central, ¿no? Catéter venoso central umbilical, o podría ser el arterial umbilical, pero no por vía periférica, o podría ser un catéter de inserción central vía periférica, que son los epicutáneos. Un prematuro, hay que hacer un buen balance hídrico, sobre todo en el prematuro extremo. Debemos recordar que los niños prematuros tienen una pérdida de peso no menor al 10% y no deberían perder peso más del 15%, ¿no? De pronto un prematuro muy chiquitito, sí, puede perder 12, 13, 14, 15%, casi un 3% diario en los primeros 5 días. Un prematuro tardío probablemente va a perder un 2% diario en los primeros 5 días. Pero lo fisiológico es que un prematuro pierda peso. Se me fue. Ya. Y además, entonces, lo fisiológico es que pierda peso. Yo tengo que controlar su peso de manera diaria, todos los días. Y además de controlar el peso, también en el prematuro habitualmente dosamos el sodio plasmático, ¿no? El sodio es un indicador de cómo lo estamos hidratando al niño. Si ese sodio baja, probablemente le estoy dando mucho líquido. Si ese sodio está elevado, seguramente me estoy quedando corto de sodio, corto de líquido. Ahora, tengo que darle mayor cantidad de líquido a un prematuro cuando está en fototerapia, cuando está en cuna radiante, cuando presenta un flujo urinario menor de 5 mililitros kilo día y cuando su natremia, su dosaje de sodio en plasma, está por encima de 150 miliequivalentes por litro. Los electrolitos, en general en el prematuro, mire, el primer día no se debería administrar, sí puedo administrar los electrolitos el segundo día, probablemente sodio, de 1 a 2 miliequivalentes kilo día, tercer día potasio, de 2 a 3 miliequivalentes kilo día. Y miren acá, ojo, en el niño menor de 1000 gramos se posterga aporte de electrolitos hasta el tercer día. Y lo ideal es que deberíamos guiarnos por el nivel de electrolitos en plasma. Entonces, en el pequeñito, en el prematuro extremo, si pues el primer y segundo día no administramos electrolitos, recién iniciamos el tercer día.
En el resto de niños prematuros, el primer día, al igual que el niño a término, no se administra electrolitos. El segundo día administramos sodio y el tercer día administramos ya potasio. Un prematuro puede tener problemas en su función renal, porque obviamente es un riñón inmaduro, y si además nació prematuro y tiene un problema infeccioso y tengo que dar tratamiento antibiótico, bueno, pues hay que tener cuidado con los antibióticos potencialmente nefrotóxicos, como los aminoglucósidos, y si de pronto voy a tener que usar una droga que se llama indometacina, que es para el manejo del ductus arterioso, debería recordar que la indometacina también tiene un efecto nefrotóxico, o sea que hay que tener cuidado, ¿no? De preferencia utilizar drogas que no sean nefrotóxicas. La nutrición en el prematuro. Nos recomiendan dieta cero por vía oral durante las primeras 12 a 24 horas en los menores de 1000 gramos, pero en los prematuros por encima de 1000 gramos, desde el arranque puedo iniciar lechecita. Es lo que llaman la estimulación enteral, que habitualmente es una cantidad de 10 a 15 mililitros kilo día. Eso se puede fraccionar generalmente en 8 tomas. Y esta cantidad de lechecita se le mantiene por 3 a 5 días y si veo que la tolera, ya le incremento la cantidad de lechecita, ¿ya? Y la nutrición parenteral, sí, la empiezo de arranque, ¿ya? Desde que nace el niño. Un prematuro me puede hacer un cuadro de membrana hialina, que es una inmadurez del pulmón, ¿no? Hemos revisado con los muchachos que me tocaron la práctica. Ustedes ya saben que este cuadro se presenta en los prematuros, sobre todo menores de 34 semanas de edad gestacional. Es por deficiencia de surfactante. Cuanto más prematuro, más chance de que haya esta deficiencia de surfactante y más chance de que presentes esta enfermedad de membrana hialina. Nuestros amigos ginecólogos, para evitar la posibilidad de que estos niños prematuros presenten esta enfermedad de membrana hialina, administran corticoide a la madre, y el corticoide sabemos que tiene un efecto a nivel de pulmón de maduración. Induce a los neumocitos tipo 2 a la síntesis de surfactante, y el surfactante ustedes saben que es un líquido bien importante para mantener el alvéolo ligeramente abierto y se pueda realizar el intercambio gaseoso de manera adecuada. Entonces, administrando el corticoide de manera prenatal, antes de que nazca el niño, yo voy a inducir esta maduración de pulmón y voy a tener menos chance de que mi niño haga este cuadro de membrana hialina. Pero si, pese a que le administré el corticoide prenatalmente o lamentablemente no me dio chance para administrar el corticoide y el niño nació prematuro porque ya vino en trabajo de parto y ya se salía, bueno, si este niño prematuro presenta esta enfermedad, yo voy a administrar el surfactante, y el surfactante en sus textos dice que hay un surfactante de rescate y un surfactante profiláctico. En la actualidad, en el siglo XXI, surfactante profiláctico ya no se administra, ¿ya? Entonces, si el niño hace cuadro de membrana hialina, ahí sí le voy a administrar surfactante. Pero no todos los prematuros van a hacer membrana hialina. Hay unos que pueden nacer muy prematuros y de pronto tienen suerte y no hacen este cuadro de membrana hialina, y en ese caso no le voy a administrar surfactante. Antes nos decían, sobre todo para los niños con un peso menos de 1500 gramos, y luego nos dijeron para los niños con peso menos de 1000 gramos, nace el niño y a todos se le debe administrar cuanto antes surfactante. Eso es lo que llamamos el surfactante profiláctico. Ya saben que esto ha cambiado, siglo XXI ya no administramos de manera profiláctica. ¿Y por qué, doctor? Porque el surfactante, si bien me sirve para este cuadro de membrana hialina, pero el surfactante también tiene algunos efectos indeseables, ¿no? Podría generar en el recién nacido una hemorragia pulmonar, y el niño se termina muriendo, no de la membrana hialina, sino se termina muriendo de su hemorragia pulmonar. Entonces, yo lo voy a administrar solo cuando realmente el niño lo necesite. Y si lo necesita, en sus textos van a ver que hay un surfactante de rescate
precoz y de rescate tardío. Le llaman rescate precoz cuando se administra en las primeras 2 horas de vida y le llaman de rescate tardío cuando se administra entre las 2 a 6 horas de vida. Lo que sí sabemos es que cuanto antes se administre surfactante, mejor respuesta. Sí, pues, mejor respuesta. ¿Qué otro problema me puede presentar un recién nacido prematuro? Apnea, ¿no? Estos niños prematuros tienen inmadurez en el sistema nervioso central a nivel del tronco encefálico y de pronto el centro respiratorio no manda la orden de que el niño tiene que respirar. Y entonces el niño deja de respirar. Y cuando esta ausencia de la respiración es por 20 segundos o menos y se acompaña de bradicardia y o de saturación, hablamos realmente de una apnea. Cuando esta ausencia de respiración no se acompaña de bradicardia o de saturación y dura menos de 20 segundos, bueno, generalmente hablamos de respiración periódica. Pero cuando realmente es una apnea, en ese caso vamos a usar un tratamiento para estimular este centro respiratorio. Y esa droga que estimula este centro respiratorio puede ser la aminofilina o la cafeína. Lo ideal es la cafeína, que no tiene mayores efectos indeseables, a diferencia de la aminofilina, que sí te puede generar problemas cardiovasculares, aumento de la presión arterial, te puede generar aumento de la frecuencia cardíaca, te puede generar una disminución del tránsito intestinal. En cambio, la cafeína no tiene estos efectos cardiovasculares y tampoco estos efectos gastrointestinales. Antes en nuestro medio no teníamos la cafeína, pero ahora sí la tenemos. Sí la tenemos. Y entonces nuestro droga de elección cuando un recién nacido presenta apnea es la cafeína. ¿Qué otro problema podría presentar un recién nacido prematuro? Una hemorragia intracraneal. Cuanto más prematuro, más chance de hemorragia intracraneal. ¿Y qué tipo de hemorragia? Básicamente hemorragia intraventricular. Los corticoides, además de ayudarnos en la maduración pulmonar, también se ha visto que tienen un efecto en disminuir la incidencia de estas hemorragias intraventriculares. O sea, por eso es bien importante que una madre con amenaza de parto prematuro reciba su corticoide prenatal. Ahora, esta hemorragia intracraneal se va a producir en estos niños prematuros cuando hay cambios bruscos de volemia, cuando hay cambios bruscos de presión arterial y cuando hay cambios bruscos de osmolaridad. Por eso les decía, el bicarbonato no debería usarse porque tiene mucha osmolaridad y eso puede condicionar una hemorragia intracraneal. Ahora, estos niños, cuando ustedes sean internos y estén en la unidad, van a ver que estos niños prematuros los tratamos de manipular lo menos posible. Es lo que se llama el protocolo de manipulación mínima. ¿Y qué consiste este protocolo de manipulación mínima? Es, como su nombre lo dice, incomodar lo menos posible al bebé. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de hemorragia intracraneal. ¿Ya? Entonces, estos niños hay que colocarles sus catéteres, porque si voy a tener que tomar muestras, lo haré a través de los catéteres, pero no lo voy a hacer a través de venopunciones, si no se le causa dolor al niño, se estresa, eleva su presión arterial y podría generarse una hemorragia intraventricular. Estos niños también ustedes van a ver, cuando están en la unidad, pequeñitos, estamos con una luz muy baja e incluso en su incubadora le ponen una frazadita para evitar la luz, para evitar que se incomode con la luz. Nadie hace ruidos fuertes para evitar que el niño se incomode. O sea, a la larga, ¿para qué evita el doctor que se incomode? Para evitar que se eleve la presión arterial. Cuando uno esté estresado y esté incómodo, se me eleva la presión arterial y si se me eleva la presión arterial, en este caso en los niños, sobre todo a nivel de los vasos del plexo coroideo, son vasos muy frágiles que están ahí a nivel de los ventrículos, se podrían romper y generarme esta hemorragia. Entonces, cuanto más prematuro, más chance. Entonces, hay que prevenir. Y una hemorragia, ustedes saben que, obviamente, dependiendo de su severidad, puede generarme a la larga después secuelas neurológicas. A nivel del corazoncito, un prematuro tiene más chance de presentar persistencia del ductus. ¿Ya? Entonces, los niños prematuros, normalmente intraútero el ductus está abierto, nace y el ductus se tiene que cerrar, pero un niño prematuro pudiese ocurrir que ese ductus no se cierre, permanezca abierto. ¿Y cuándo voy a tener más chance de que este ductus no se cierre? Si yo le doy más líquidos a este prematuro de lo que debería recibir. Y entonces, en estos prematuros hay que hacer un buen balance hídrico y evitar la administración excesiva de líquidos para evitar este riesgo
de persistencia del ductus arterioso. Pero si finalmente este niño presenta este ductus arterioso, bueno, hay un tratamiento médico y el tratamiento médico de elección es la indometacina por vía endovenosa. Ya saben, la indometacina tiene un efecto nefrotóxico, siempre debe estar controlando la función renal. Y si no me va bien con la indometacina, bueno, el siguiente paso es el cierre quirúrgico. A nivel gastrointestinal, los prematuros tienen más riesgo de presentar una enterocolitis necrotizante. Esto es una inflamación a nivel de todo el epitelio intestinal, básicamente del intestino delgado y grueso. Esto ocurre por inmadurez de este epitelio. Esto ocurre porque también la flora a veces está alterada y predominan más gérmenes patógenos que estos gérmenes buenos, que estos probióticos. Esto ocurre también porque le doy una cantidad de leche mayor de lo que debería recibir ese niño, de la capacidad que podría recibir ese intestino. Entonces, hay varios factores que condicionan esta enterocolitis necrotizante. Para evitar este riesgo, en general nos recomiendan una alimentación cuidadosa, con incrementos lentos de volumen y siempre preferir la leche materna, ¿no? Siempre preferir la leche materna que a la fórmula, ¿no? Ustedes ya saben que la leche materna tiene una cantidad de gérmenes extraordinario, pero son gérmenes buenos y esos gérmenes tienen que colonizar el intestino y estos gérmenes que colonizan el intestino bloquean a estos gérmenes patógenos. No los dejan entrar estos gérmenes patógenos. Entonces, lo ideal es que un prematuro reciba de leche, la leche de su propia madre. Y cuando nosotros sospechamos en una enterocolitis necrotizante, la tríada clásica del enterolítico necrotizante son residuos biliosos, distensión abdominal y heces con sangre. Esta es la tríada clásica. Un prematuro tiene más riesgo de infecciones y eso es fácil de entender, ¿no, doctora? Así como todos sus órganos son inmaduros, su sistema inmune también está venido a menos y por consiguiente tiene más chances de adquirir infecciones. Y estos prematuros lamentablemente están en unidad de cuidados intensivos donde hay un montón de bichos intrahospitalarios terribles y tienen una serie de condiciones para que estos bichos fácilmente entren a su organismo. Seguramente son de pronto un prematuro con enfermedad de Gallina y va a estar intubado y podría entrar los bichos del tubo traqueal. Seguramente son niños que van a estar con sus catéteres, venoso y arterial umbilical, y por ahí podrían meterse los gérmenes. Seguramente va a estar con su epicutáneo, que son catéteres centrales de inserción periférica. O sea, tiene riesgo de que adquieran estas infecciones. Entonces, ahí es muy importante la medida de bioseguridad más importante para evitar estas infecciones intrahospitalarias es el lavado de manos, un buen lavado de manos. Doctor, que el barbijo, que el gorrito, que usar mi trajecito especial con mis botitas. Bueno, se ha visto que esas medidas no tienen mayor impacto en disminuir las infecciones intrahospitalarias. Lo que realmente tiene impacto es un buen lavado de manos. Entonces, los familiares pueden entrar a la unidad de neo, claro, pero haciéndose un buen lavado de manos, ¿no? Y si los hacemos entrar con su ropita, con su mandilón, en realidad sabemos que eso no tiene mayor impacto, pero es una manera de decirles, oye, este es un ambiente de cuidado y entonces hay que tomar ciertas precauciones, ¿no? En otras unidades, en Estados Unidos, por ejemplo, en la Miami Children, que una vez por ahí roté, los papás entran con su ropa de calle, o sea, no entran con mandilón, nada, ¿no? Entonces, es que en realidad esto no tiene mayor impacto, lo que interesa es lavado de manos. En mi unidad sí todavía los hacemos entrar con su mandilón, ¿no? Pero para que ellos vean que es una unidad de cuidado y hay que tener en consideración ciertas precauciones. ¿Qué otro problema puede generar un prematuro? Me puede hacer la enfermedad metabólica ósea del prematuro, pero esto sobre todo en niños que no reciben nutrición parenteral. Entonces, obviamente a un prematuro no le puedo dar todos sus requerimientos calóricos, nutricionales por vía enteral, por vía oral, con la leche. Parte se los doy por la leche y parte le voy a tener que administrar por vía parenteral. Entonces, en aquellas unidades que ya creo que ya no hay, pero hace un tiempo sí, pues no tenían nutrición parenteral. Por ejemplo, hace un tiempo creo que el Goyeneche no tenía, y hace muchos años atrás no tenía el Hospital Honorio Delgado. Entonces, ellos sí tenían chance de ver esta enfermedad metabólica ósea prematuro. Entonces, eran niños que
se desnutrían, eran niños que presentaban deficiencia de calcio, fósforo, vitamina D, porque obviamente no recibían nutrición parenteral y solo por vía oral se les daba cantidad muy pequeñita de lechecita, y de pronto a la tercera, cuarta semana estos niños presentaban fracturas. Al menor cambio de posición, cambiar de pañales, por esta hipocalcemia que presentaban, esos huesos eran muy frágiles y se terminaban fracturando. Ya no vemos esto, en realidad, ¿no? Porque a nuestros niños desde que nacen se le administra su calcio, su fósforo y su vitamina D, pero está descrito en la literatura, ¿no? Estos niños prematuros, obviamente, el depósito de fierro, al igual que de calcio, se realiza básicamente en el último trimestre, y si nacen antes de tiempo no va a tener buen depósito de fierro, y estos niños prematuros tienen más chance de hacer anemia en relación a un niño a término, y por eso, de entradita, desde que nacen estos niños, una vez que están todos sus requerimientos por vía oral, les empezamos a administrar su fierro profiláctico, para evitar de que más adelante nos haga anemia. Displasia broncopulmonar. Los niños prematuros tienen más riesgo de hacer este cuadro crónico que se llama displasia broncopulmonar. Es una dependencia de oxígeno por una inflamación de todo el epitelio respiratorio. Y entonces, ¿y en quiénes más se va a producir esta inflamación del epitelio respiratorio? Cuando nosotros administramos al prematuro cuando nace, ¿no? Le administramos oxígeno más de lo que necesita y saturan por encima del 95%, están 96, 97, 100%, qué lindo, mira, mi prematuro satura 100%, sí, sí, qué bueno. Pero ese exceso de oxígeno va a producir oxidación a nivel de las células, va a generar una inflamación a nivel del epitelio respiratorio, y después este niño más adelante se queda dependiente de oxígeno, necesita oxígeno para saturar adecuadamente. Entonces, un prematuro, si es que lo necesita, hay que administrarle oxígeno, pero una cantidad suficiente como para que no oxigene, no sature por encima del 95%. Lo ideal es que esté saturando entre 90 y 95%. Ahora, también esta inflamación del epitelio respiratorio, que va a condicionar que este niño necesite oxígeno más adelante, se puede producir cuando yo le doy mucha presión o mucho volumen. Si es un prematuro con membrana hialina y tuvo que entrar a ventilación mecánica, y hasta que recibe el tratamiento con surfactante yo le estuve dando mucha presión o mucho volumen, eso también me condiciona una inflamación en la vía aérea, y más adelante este niño después se queda dependiente de oxígeno, no lo puedo destetar del oxígeno. Entonces, en el prematuro hay que evitar que sature más del 95%, tengo que evitar, cuando entre a ventilación mecánica, volutrauma y barotrauma, para evitar el riesgo de displasia broncopulmonar. ¿Y qué otro problema me puede presentar el prematuro? La famosa retinopatía. Un problema a nivel de la retina, que incluso se pudiese ocasionar un desprendimiento de la retina y el niño quedar cieguito. ¿Y cuándo los niños tienen riesgo de esta retinopatía? Miren, cuando se les administra también mucho oxígeno, ¿no? Obviamente por su prematuridad tiene riesgo de que esa retina no desarrolle bien, pero si le doy más oxígeno de lo que necesita este niño prematuro, al igual que le voy a generar un problema a nivel pulmoncito, una displasia broncopulmonar, puede ocasionar que esta retina se desprenda, y entonces ese niño se podría quedar cieguito. Antes, es verdad, se ha visto, ¿no? A mí me contaban en mi servicio, sí, pues, que veían estos casos de retinopatía severa, donde el niño quedaba con ceguera, o incluso con o si no, con una pérdida visual muy importante. Pero en la actualidad ya no lo vemos, ¿no? Por ahí puede haber cierto grado de retinopatía, algo leve, pero esa retinopatía severa, esa retinopatía donde había desprendimiento de la retina, no, porque todos los niños que nacen prematuros les ponemos oxímetro de pulso. Todos están con su oxímetro de pulso, y todos están controlándose si es que necesitan oxígeno, todos, la licenciada, la técnica, el interno, el residente, el asistente, darle el oxígeno suficiente, evitar que
Con ese oxígeno, ese niño oxigene más del 95%. Si veo que está oxigenando más del 95%, bueno, pues le disminuyo la cantidad de oxígeno o incluso se la retiro. Pero es verdad, antes nacían estos niños prematuros y no teníamos estos aparatitos en cantidad suficiente, los oxímetros de pulso, y de pronto pues lo veían medio estresadito y le ponían su poquito de oxígeno, pero nadie controlaba la oximetría y no sabíamos exactamente cuánto estaba saturando, y cuando le ponían el oxímetro de pronto veían que estaba saturando 100%. ¿Cuánto tiempo estuvo saturando ese 100%? No lo sabemos. Y ese exceso de oxígeno, ya sabemos, genera radicales libres y esos radicales libres generan daño a nivel de las células, y las células que más se dañan en el prematuro son las células pulmonares, epitelio pulmonar, y las células a nivel de los ojitos, la retina. Bien, entonces les he mencionado rápidamente todos los problemas, que son estos 20 problemas que podría presentar un recién nacido prematuro. Si hubiese alguna pregunta, con todo gusto. No hay ninguna pregunta, están cansados, ya quieren almorzar. Me parece que todo está claro. Muy bien, muchachos. Entonces, váyanse a almorzar y de ahí entran a su práctica a su clase con, creo que lo toma ahora, ¿no? 3:30. Nos vemos, cuídense. Gracias. Chao. Chao. Gracias, doctor. ¿De qué? Chao.